buenas tardes, buen día, estimados estudiantes. Vamos a hacer práctica relacionada a un poco más sobre lo que es la ley de Beer. Vamos a ver cómo se puede aplicar ciertos ejercicios a lo que es la ley de Beer. Es importante que ustedes esto lo relacionen con lo que son análisis de equipos, que lo relacionen bastante con lo que es el material didáctico que tienen y que practiquen mucho, ¿ok? Porque aquí es jugar mucho con las unidades, aquí es manejar muy bien las unidades para saber si hay que hacer conversiones, muy semejante a lo que estuvimos viendo la semana pasada, pero aquí ya se aplica como un mix de todo eso, ¿ok? Puede que hayan ejercicios donde se apliquen todas las técnicas que aplicamos la semana anterior, ¿de acuerdo? Entonces practiquen mucho, analicen muy bien lo que les está haciendo y traten de analizar muy bien todo lo que tenga que ver con las unidades, ¿de acuerdo? Entonces vean, por ejemplo, en este ejercicio número 2 nos dan varios datos relacionados a lo que es la ley de Beer, y lo que nos están pidiendo es la masa del sulfato de cobre pentahidratado, pero observen que nos están dando la absortividad molar del cobre. Entonces yo tengo en algún momento de la historia de este ejercicio que pasar de masa o de una forma u otra de cobre a sulfato de cobre. Recuerden que en analítica la única forma de relacionar un elemento dentro de un compuesto era con la relación entre cantidad de sustancia, o sea, mol a mol, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir poco a poco avanzando. Aquí nos dicen que la absortividad molar es, en agua 810 nanómetros es tal. Recuerden que la absortividad molar define las unidades de todo lo demás, de lo que es el tamaño de la celda y de lo que es la concentración. Entonces en este caso el tamaño de la celda debería estar en centímetros y la concentración debería estar en mol por litro, ¿ok? Entonces, ¿qué masa de sulfato de cobre? Esa es nuestra variable, nuestra pregunta. Nos dan las masas molares del cobre y del sulfato de cobre pentahidratado. Se debe pesar para preparar un litro de una disolución con un porcentaje de tramitancia del 63% en una celda de 1 centímetro. Tenemos que es 1 litro de preparación, tenemos la absortividad molar del cobre, el tamaño de la celda que se utilizó y el porcentaje de transmitancia, ¿ok? Lo que nos están pidiendo es una masa de cobre, pero ustedes observan estos 3 datos que yo tengo. Recuerden que con la transmitancia yo puedo obtener la absorbancia. Entonces yo hago nada más el calculito y ya obtengo la absorbancia. Con esta absorbancia yo tendría, para la ley de Beer, la absorbancia, tendría la absortividad y tendría el tamaño de la celda. Entonces con eso puedo encontrar la variable de la concentración. Esa concentración va a ser de cobre, y con un factor unitario como el que hacíamos en analítica, vamos a traspasar de esa concentración de cobre a una masa de sulfato de cobre, ¿ok? Esto se hace mucho en análisis también de lo que es la absorción atómica, lo que son curvas de calibración y ¿entiende? Entonces traten de analizar muy bien esto y de imaginarse que es parte de un análisis que ustedes están haciendo. Entonces yo tengo esa concentración, o sea, despejo la fórmula y obtengo lo que es la concentración, y ya con esta concentración, que es 0,0143 mol por litro de cobre, poco a poco voy a ir realizando el factor unitario. Ok, aquí no necesito la masa molar del cobre. Recuerden que para poder relacionar un elemento con un compuesto o 2 compuestos en una reacción, tiene que ser mol a mol. Entonces si yo aquí tengo la concentración en mol por litro y lo que estoy preparando va a ser 1 litro, entonces con eso elimino el volumen y me quedan los moles de cobre, y ya con eso puedo hacer la relación mol a mol.
entre moles de cobre y un mol de sulfato de cobre, según este compuesto. Entonces con eso no necesito la masa del cobre. Ya con eso tengo los moles de sulfato de cobre, y con la masa molar del sulfato de cobre pentahidratado, aquí sí aplico la masa molar. ¿Eso para qué? Para eliminar los moles y obtener la masa del sulfato de cobre, que es lo que me están pidiendo en el enunciado. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí hay que analizar muy bien y manejar, digamos, cómo poco a poco usted puede llegar a los datos. ¿De acuerdo? Hay que jugar con mucho lo que es analítica y mucho lo que son cálculos de lo que vimos la semana anterior. Vamos a ver el número 3. El número 1 no lo hicimos porque es muy parecido a todos los que vamos a ver, entonces se los dejo para que ustedes lo realicen. El número 3, acá lo tenemos. Dicen que una solución, cianoferrato de hierro 3, cianoferrato 3 de hierro 2, a una concentración de tal, nos dan una concentración 1, muestra un porcentaje de transmitancia del 45.4 a cierta longitud de onda y en un cierto tipo de celda. Entonces nos dan un porcentaje de transmitancia. Recordemos, vamos a seguir leyendo. Calcule el porcentaje de transmitancia de una disolución con una concentración de 0,002535 mol por litro del mismo compuesto a la misma longitud de onda y en la misma celda empleada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Nosotros necesitamos averiguar el porcentaje de transmitancia de la solución que tiene esta concentración, o sea, el porcentaje de transmitancia 2 de la concentración 2. Tenemos la concentración 1 conocida y tenemos la absorbancia 1 conocida. Esto a partir del porcentaje de transmitancia. ¿Por qué obtengo la absorbancia? Porque la concentración y la absorbancia son directamente proporcionales. Entonces puedo trabajar con esos dos datos para poder generar lo que necesito. En este caso, la segunda absorbancia. ¿Por qué voy a necesitar primero una segunda absorbancia? Porque, como les estoy diciendo, la relación entre absorbancia y concentración es directamente proporcional, y para un mejor manejo se pasa cualquier transmitancia primero absorbancia y poderlo trabajar de esa forma. Es más confiable y nunca falla en ningún tipo de cálculo. Entonces, como son directamente proporcionales, necesitamos tenerlos juntos para que haya una relación simétrica, una relación proporcional a la hora de buscar nuestra segunda absorbancia. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí hay que hacer un análisis. Algo que se llama el factor de correlación, esto se utiliza mucho en matemáticas, es un dato el cual yo obtengo para poder relacionar y obtener, digamos, un dato desconocido a partir de dos datos que son conocidos y que se relacionan directamente entre sí. Entonces, por ejemplo, esta concentración 1 es 0,002063 y la concentración 2 es 0,002535. La concentración 2 es mayor a la concentración 1. Por ende, la absorbancia 2 obligatoriamente tiene que ser mayor a la absorbancia 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo yo obtengo esto? ¿Cómo yo logro obtener ese dato exacto de cuál va a ser mi absorbancia 2? Yo necesito hacer este factor de correlación y lo voy a hacer entre los datos conocidos que ya tengo, en este caso las concentraciones. Puede ser que exista el caso donde yo lo que tenga son las dos absorbancias y necesito averiguar una concentración. Puede manejarse de esas dos formas. Entonces, yo tengo estas dos concentraciones y aquí se hacen dos tipos de análisis, digamos. Lo que sucede es que como esta absorbancia 2 que tengo que averiguar aquí para este porcentaje de transmitancia 2, ya sabemos que es mayor que el 1, entonces necesito que mi factor de correlación sea mayor a 1.
¿Por qué? Porque ese factor de correlación yo lo voy a multiplicar por la absorbancia conocida, la absorbancia 1, y con eso voy a obtener la absorbancia 2. Entonces vamos a ir analizando. Como yo sé que es mayor la absorbancia 2, necesito que ese factor de correlación sea mayor a 1. Y aquí ven, ese factor de correlación es mayor a 1. Se hace una división entre las dos concentraciones, que son los dos datos iguales conocidos que yo estoy manejando, y simplemente lo multiplico por la absorbancia 1, que ya es la conocida, para obtener la absorbancia 2. En este caso sería 0,4213. Y la forma así rápida, sencilla, es que ustedes dicen, ok, este es el dato que yo necesito averiguar, el de la transmitancia, el porcentaje de transmitancia 2. Entonces, siempre del dato que yo necesito averiguar, el dato ya conocido que tengo va a ir en el numerador. En este caso, entonces, la concentración 2 va a ir en el numerador. Si yo necesitara el porcentaje de transmitancia 1, entonces la concentración 1 sería la que va en el numerador. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma fácil y práctica de no confundirse a la hora de saber cuál va en el numerador y cuál va en el denominador, aparte del análisis, que es importante hacerlo para saber qué es lo que estamos haciendo. Pues ya con esto obtenemos la absorbancia 2, pero nos están preguntando porcentaje de transmitancia. Simplemente aplico la fórmula: transmitancia es igual a 10 a la menos absorbancia, y esto lo multiplico por 100 y obtengo 37.9, que es el porcentaje de transmitancia que me están consultando por ahí. Ok, entonces analicen bien esto del factor de correlación. Se repite en otro ejercicio, ahorita lo vemos también. Veamos en este otro. Esto no lo voy a hacer porque es parte de lo de la semana pasada, pero sí les voy a explicar más o menos cómo se hace. Vean que lo que nos están diciendo es que yo tengo una sustancia que absorbe energía a una longitud de onda, ok, 128 nanómetros, y luego tengo otra que emite a una longitud de onda de 590 nanómetros. Entonces tengo dos longitudes de onda. Me están preguntando por la diferencia energética entre esas dos ondas. Una diferencia energética se encuentra o se puede generar, digamos, o se genera mediante un delta E, o sea, la energía mayor menos la energía menor, o la energía final menos la energía inicial. Para efectos de energía, nuestro resultado tiene que ser positivo. Entonces aquí vamos a aplicar la energía mayor menos la energía menor. ¿Y qué es lo que pasa? Yo con esta longitud de onda inicial, mediante las fórmulas que ya vimos, la velocidad de la luz, que es igual por longitud de onda por frecuencia, con esto obtengo la frecuencia. Recuerden que esta longitud de onda hay que pasarla a metros por las unidades de la velocidad de la luz, y ya con esa frecuencia la multiplico por la constante de Planck, y eso me va a dar la energía 1 o la energía inicial. Hago exactamente lo mismo con la energía final, y luego cada energía, la energía mayor se la resto a la menor, y ese sería nuestro delta E. Ok, sencillo. Entonces ahí para que lo hagan ustedes. Este otro sería el 5. Pónganle mucha atención. Aquí nosotros vamos a manejar mucho de lo que se hace en el análisis de laboratorio. Recuerden en analítica que nosotros hacíamos los análisis, pero los hacíamos todo era volumétrico, ok, porque aquí teníamos que buscar concentraciones de mol por litro o porcentajes. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que sucede en análisis un poquito más exactos? Que tenemos que utilizar equipos más exactos. No podemos encontrar una concentración de partes por millón, que es miligramo por litro, o partes por billón mediante una técnica volumétrica. Entonces necesitamos equipos, ya sea absorción atómica o ultravioleta visible, para poder llegar a este tipo de concentraciones que no se pueden detectar tan fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, imagínense que yo estoy en el laboratorio y yo tengo en este caso una tableta de cualquier cosa,
va a ser en este caso de quinina. Ok, imagínense una tableta de aspirina, para darles un ejemplo. Yo tengo una tableta de aspirina. Esa tableta de aspirina tiene como principio activo el ácido acetil salicílico. El principio activo va a ser la sustancia que es la que va a ayudar a nuestro organismo a generar que este se cubre, que este se sane. Pero cuando usted compra una pastilla, una tableta de aspirina, la pastilla puede pesar, por ejemplo, 1 gramo, pero lo que tiene de ácido acetil salicílico, que es el principio activo, va a ser si acaso 0,1 gramo. Todos los demás son excipientes, son distintos compuestos o productos químicos que le van a ayudar a la tableta a poder mantenerla con textura, a poder mantener esa forma, a que no se deshaga y demás, ¿ok? Pero el principio activo no es todo en una tableta o en una pastilla. Entonces eso siempre va a ocurrir. En este caso yo tengo una tableta de quinina, pero quinina es toda la tableta. En la tableta hay quinina y toda la tableta pesa 1,891 gramos. Ok. Y esta tableta de quinina yo llegué, la pulvericé y la disolví y la llevé a un balón de 600 mililitros. Con estos datos, para que ustedes sepan, no es necesario acá, pero para que ustedes lo manejen, con estos datos, recuerden las unidades de partes por millón, miligramos por litro, pero con estos dos datos yo puedo obtener la concentración de esta solución, de la que tengo en este balón, miligramos, que no están gramos, nada más lo paso en miligramos, por litros, y esto está en mililitros, lo paso a litros, ok. Dice que esa tableta pesaba eso y se llevó un volumen de 600, que se tomó una alícuota, recuerden que eso es una, o sea, se toma con pipeta una alícuota de 23 mililitros, que son estos que tenemos acá, y se llevan a un balón de 70, se diluyen a 70 mililitros, ok. Dice que se le hizo un análisis por fluorescencia. Imagínense que estamos utilizando el espectrofluorómetro. Entonces se hizo un análisis por espectrofluorometría y se obtuvo una intensidad de fluorescencia de 213. Eso para la muestra que tenía ya en el balón de 70. Ustedes dicen, pero ¿por qué se está haciendo esto? Ok, esto de tomar esta alícuota y llevarlo a un balón de 70 se llama un factor de dilución y se hace porque en muchos casos esos equipos son tan sensibles, se detectan concentraciones tan bajitas que yo necesito diluir o bajarle la concentración a mi sustancia inicial, a mi madre, y necesito obtener una hija para poder analizar eso en el equipo y que el equipo me lo detecte. O sea, necesito bajar la concentración aún más, pues, para que vean la sensibilidad de estos equipos. Ok, ya con esto entonces tenemos la intensidad de fluorescencia de nuestra muestra. Cuando se hacen ese tipo de análisis se hacen en referencia a una sustancia patrón. Eso tienen que leerlo en el material didáctico, todo ese tipo de información. Pero una sustancia patrón es una sustancia de referencia, es una sustancia que le va a ayudar a usted y que ya tiene una concentración, una pureza definida y que nos va a ayudar a poder obtener una concentración exactamente conocida, y con esa concentración y esa pureza y todo lo que tiene este patrón podemos generar una sustancia que nos va a ayudar a referenciar la sustancia de la muestra y poder obtener una concentración de esa muestra. Entonces el patrón nos va a ayudar a obtener la concentración, va a ser nuestro material de referencia. Entonces, igual en un equipo primero se analiza el patrón para obtener la intensidad de fluorescencia del patrón, en este caso, o la absorbancia o lo que estemos analizando, y luego se hace el análisis de la muestra, se obtiene en este caso la intensidad de fluorescencia, la absorbancia dependiendo de la técnica, y la concentración se puede obtener mediante un cálculo matemático sencillo. Esto gracias a que ya tenemos la concentración conocida del patrón. Entonces,
Para estos efectos ya se hizo el análisis con el patrón en una solución con una concentración patrón de 101 miligramos por litro o 101 partes por millón, y tengo mi intensidad de fluorescencia de ese patrón, ok, 190. Entonces aquí aplica lo mismo que utilizamos con el factor de correlación. Recuerden, la técnica fácil. Aquí es donde necesito la concentración de la muestra, ¿verdad? Ok. Recuerden que lo que me están pidiendo es, en este caso, el porcentaje de quinina en la tableta. Ok, recuerden, para poner cualquier porcentaje, muestra entre analito por 100. Analito entre muestra por 100, disculpen. Analito entre muestra por 100. Aquí tenemos la formulita por aquello. Entonces, ya tenemos la muestra o la masa de la muestra, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Va a ser 1.891. Y vamos a buscar lo que es la masa del analito. O sea, la masa de quinina del principio activo que tiene toda la tableta de quinina. Entonces, igual del mismo, como decía, el mismo concepto de antes. Ya tengo una concentración patrón, tengo una intensidad de fluorescencia patrón. Estos ambas son directamente proporcionales y por eso pueden relacionarse mediante un factor de correlación. Pasa lo mismo de las concentraciones con las absorbancias. La técnica fácil, como les decía, aquí no falta la concentración de la muestra. Entonces, cuando busque el factor de correlación, este dato, el índice de la intensidad de fluorescencia de 213, va a ir en el numerador. O, siguiendo el análisis, ustedes dicen, ok, necesito la concentración de la muestra, pero según las dos intensidades de fluorescencia, la concentración de la muestra va a tener que ser mayor a la concentración del patrón, debido a que la intensidad de fluorescencia es mayor la de la muestra que la del patrón, ok. Entonces, en este caso, nuestro factor de correlación obligatoriamente va a tener que ser mayor a 1, y esto lo vamos a multiplicar por la concentración de nuestro patrón. Aquí tenemos la multiplicación, nos va a dar 113,2263 miligramos por litro, y este va a ser mi concentración de la muestra. Pero yo lo que necesito es la masa del analito, o sea, la masa de quinina en la tableta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Yo lo que tengo es esta concentración, perfecto, ya obtuve la concentración de lo que yo analicé en el equipo, pero yo necesito lo que está en este balón, no lo que está en este balón, en realidad lo que está en esta tableta de quinina. Entonces tengo que devolverme, yo aquí diluí para poder analizar en el equipo y obtener estos 113.2263 partes por millón. Pero yo necesito concentrar este dato, porque yo lo que requiero es lo que tenía en la tableta original. Entonces necesito devolverme, ok, devolverme en lo que dice. Entonces yo tengo acá la concentración y tengo que aplicar un factor de concentración. Yo aquí hice una dilución, una alícuota de 23 y la llevo a un balón de 70. Entonces necesito hacer un factor de concentración, o sea, balón entre la alícuota, y eso lo multiplico por los 0,6 litros que va a ser mi balón de 600 mililitros que tengo acá. De acuerdo, con eso, ¿qué estoy haciendo? Vean que lo que estoy obteniendo acá ya serían los miligramos de quinina en toda la tableta o en toda la muestra, y acá lo paso a gramos simplemente por una conversión sencilla, y eso me da 0,2067 gramos de quinina, eso en la tableta. Ahora sí, me piden el porcentaje, aplico la fórmula, la masa de la analito entre la masa de la muestra por 100, y me da los 10.93% de quinina en toda la tableta. ¿De acuerdo? Vean todo lo que se aplica acá.
vean el asunto de que primero yo tengo una masa de una tableta, la llevé a un balón, aquí hice un factor de dilución para obtener una concentración que pudiera ser manejable en el equipo, pero yo lo que necesito al final va a ser la masa del analito en la tableta. Entonces por eso tuve que devolverme y utilizar, no en este caso el factor de dilución, sino un factor de concentración. Por eso el balón va en el numerador y la alícuota va en el denominador. Vamos a ver el último ejemplo que tenemos por acá. Sería el número 6. Es muy parecido. Aplica un factor de dilución. Entonces es importante que lo veamos. Recuerden que hay que analizar muy bien esto, hay que manejar muy bien las unidades. Entonces practiquen mucho. Una alícuota, vean que me dice una alícuota. ¿Qué me quiere decir eso? Ok, ya estoy aplicando un factor de dilución a algo. Vamos a ver. Dicen una alícuota de 19,0 mililitros. Y para que sepan también un detalle, cuando yo manejo un equipo volumétrico muy exacto y estoy tomando alícuotas, siempre tengo que tomar 1 o 2 decimales. Yo diría que 2 decimales. Y de igual forma, cuando utilizo otro equipo analítico muy exacto como es el balón, aplicar 1 o 2 decimales. ¿De acuerdo? Entonces dice que yo tengo una alícuota de 19 mililitros de una solución que contiene 4.36 partes por millón de hierro 3. Se trata con un exceso de tiosinato de potasio y se diluye hasta 40 mililitros. Ok, entonces yo tengo una concentración de 4.36 de hierro 3. Tomé una alícuota de 19 mililitros y la llevé a un balón de 40. ¿De acuerdo? Por ahora ahí vamos. Dice, ¿cuál es la absorbancia? Eso es lo que nos están pidiendo. De la solución resultante en una celda de 2.67 centímetros. Si el complejo de tiosinato de hierro 2 contiene una absortividad molar de 7,00 por 10 a la 3 litro sobre mol por centímetros. Entonces vean que según estos datos yo lo que necesito averiguar es la absorbancia, pero me están dando la absortividad y el tamaño de la celda. La concentración no la tengo, pero puedo trabajarla con todo lo que estoy o todo lo que me están dando. Aquí me están diciendo que la absorbancia que yo necesito averiguar es del balón de 40. Después de haber hecho esta dilución, yo tenía la concentración original, pero era muy alta, entonces tenía que bajarla. Y hice este factor de dilución, y con esto yo puedo obtener una concentración de este balón de 2.0710. ¿Cómo lo obtuve? La concentración madre serían los 4.36 partes por millón y le aplico un factor de dilución. ¿De acuerdo? En el caso anterior era un factor de concentración, pero acá lo que yo necesito más bien encontrar es mi concentración hija. ¿De acuerdo? Mi concentración de la solución que ya está diluida. Obligatoriamente va a tener que ser menor a la concentración madre, ¿verdad? Entonces aplica un factor de dilución y este sería alícuota entre balón. Es me da los 2,0710, que sería la concentración que tiene la concentración, digamos, en partes por millón que tiene este balón. Detalle importante, la absortividad es la que maneja las unidades de todo, de lo que es el tamaño de la celda y de lo que es la concentración. Por eso